Cuando queremos estar en la edad de piedra, estamos en la edad de piedra. Ajá. Por justamente, nosotros aquí en Panamá somos acomodaticios, acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. Y el otro punto, Magdiel, que sí es muy triste, la mitad del país no tiene banda ancha, no tiene internet robusto. El 50% del país. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Finalmente, dice que el índice de pobreza nuestro está por el 20%, pero si es pobreza tecnológica, pobreza de interconexión, estamos en el 50%, porque el 50% de las personas no tienen acceso a internet. Es más, te voy a contar, ahí en Donoso, donde van a ir los diputados a hablar con las personas de... El hecho de que nuestra Asamblea Nacional señale que no tiene equipo tecnológico para transmitir una discusión tan importante como esta, Rafael, que se está llevando ahora a las comunidades de Coclé y Colón, que es donde precisamente se encuentra la mina, y que es importante que se esté llevando también a esos lugares en donde sabemos que muchas personas no tendrían la oportunidad debido a la distancia de salir, llegar hasta la ciudad y hablar, y la voz de la comunidad es importantísima, pero que no se esté transmitiendo. ¿Cómo lo ves, Rafael, este hecho de que no se esté, o sea, que el resto del país no sepa qué está pasando ahí? Bueno, yo lo puedo ver desde varias perspectivas. Una, que cuando queremos estar en la edad de piedra, estamos en la edad de piedra. Ajá. Por justamente, nosotros aquí en Panamá somos acomodaticios, acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. Y el otro punto, Magdiel, que sí es muy triste, Panamá tiene... bueno, los usuarios de internet estamos en la media latinoamericana, sin embargo, la mitad del país no tiene banda ancha, no tiene internet robusto, el 50% del país. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Finalmente, dice que el índice de pobreza nuestro está por el 20%, pero si es pobreza tecnológica, pobreza de interconexión, estamos en el 50%, porque el 50% de las personas no tienen acceso a internet. Es más, te voy a contar, ahí en Donoso, donde van a ir los diputados a hablar con las personas de esa área, había una niña que vivía abajo en Donoso y ella no tenía acceso a internet, del internet público. Se llama Internet para Todos. No tenía acceso, entonces el papá le hizo una casa en un cerro para que ella pudiera allí ir a estudiar y tener acceso a internet. O sea que en el mismo Donoso realmente no hay internet, pero hay internet satelital. Y la diputada Zulay Rodríguez dijo, yo les ofrezco mi internet satelital para que puedan transmitir. Entonces, cuando tú no quieres hacer las cosas, y yo no creo, mira, con el ambiente, Magdiel y amigos oyentes que hay en este momento, yo no creo que va a haber mucha diferencia entre que transmitan y no transmitan. Francamente, no lo veo, pero queda mal la Asamblea, que tiene un canal televisivo, una cosa extraordinaria. La persona que ayudó a establecer ese canal fue en la época que Balbina Herrera, la única, bueno, después fue Yanivel, también fue presidenta. La primera mujer que presidió la Asamblea fue Balbina Herrera, y en esa época se estableció el canal parlamentario, y la persona que, el consultor que lo hizo fue mi profesor de televisión, el profesor Hipólito Donoso, pero no tiene que ver con, con el municipio. Y tenemos pues televisión televisión parlamentaria comenzó hace 20 años. ¿Cómo es que a estas alturas del campeonato dice, bueno, es que no podemos transmitir, ¿no? Como que es una excusa. Es una excusa, ¿no? Que al final, pues por supuesto que a algunos probablemente les haya causado cierto disgusto esta noticia, sobre todo aquellos que han estado siguiendo y paso a paso todo lo que se está desarrollando en esas intervenciones, que yo, o sea, de paso, también tuviste tu oportunidad la semana pasada. Estuve viendo ahí la intervención que tuviste allí, hablando un poco de Morgan. Parte de lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Se los expresaste abiertamente a los diputados. Y es un discurso acalorado el que se lleva tanto a favor o en contra de este tema. Pero bueno, aparte no hay que descuidar tampoco lo esencial del asunto. Yo pienso, Magdiel, que vale la pena
señalar que en realidad hay dos discusiones y las dos discusiones se han encontrado. Dos discusiones que están hermanadas. Una es ese contrato que yo le llamo contrato enclave. Nosotros estamos facilitando por aire, tierra y mar que allí se puede establecer un enclave. Tiene 120 kilómetros y puede crecer mucho más, según lo que dice el contrato. Liechtenstein tiene 160 kilómetros, o sea, allí pueden perfectamente hacer un reino como el Principado de Liechtenstein, que a propósito, la princesa es de Bocas del Toro, es ¿no? Bocas del Toro, Ángela de Liechtenstein. Entonces, tenemos nuestra princesa. Y no hablamos de la diputada, sino de la princesa. Sí, aquella, sí. Sí, de la princesa. Esta es una princesa, pero no se sabe muy bien porque todavía no está muy claro. Parece que el esposo de ella era de una dinastía de Ghana, pero una dinastía que pues Ghana hace años que no tiene reino. Claro. Pero bueno, acá sí es un principado. para nosotros es nuestra princesa. O sea, tenemos... No, y tenemos ya el Principado de Veracruz, de donde es la princesa, ¿no? ¿Cómo se llama? Kaira Harding, ¿no? Así que la princesa, que es amiga mía y es comunicadora también. Kaira es nuestra princesa acá, pero allá en Liechtenstein tenemos la princesa, sí, que es una historia fascinante. Ella se crió en Boca, pero temprano fue a Nueva York y allá pasó el príncipe y la captó y se la llevó para allá, ¿no? Bueno, el asunto es que son dos discusiones, Magdiel. Una discusión es la del contrato. Un contrato, pero lesivo. El doctor Carlos Bolívar Pedrechi, una de las mentes más interesantes de Panamá, tiene 90 años, acaba de cumplir 90 años. Él es uno de los constitucionalistas mejores. Él dice, esta versión del contrato tiene el doble de inconstitucionalidades. O sea, dice, lo único bueno del contrato es que es más inconstitucional que el contrato del 97. Entonces ya ahí hay una línea de trabajo y hay que creerle, ese es el maestro de todos los constitucionalistas. Entonces, ahí hay un punto. Solo en aspectos constitucionales. Lo otro es que estás creando un enclave. Y el otro punto es, bueno, si Panamá quiere ser un país minero, no quiere ser un país minero. Yo creo que son dos discusiones diferentes. Panamá no puede darse el lujo, con esa historia que tenemos de la presencia norteamericana en Panamá, de 90 años, nosotros no podemos dar el lujo ahora de establecer un nuevo enclave, porque vamos a demorar no sé cuántos años en volver para poder quitárnoslo. Es más, puede ser que la gente de Quantum diga, no hombre, no, vamos a hacer ahí nuestro reino, como el reino de Liechtenstein. Bueno, el otro punto es que Panamá sí tiene que debatir en un momento determinado, decir, oye, porque hay una riqueza que en otros países de Centroamérica no hay. De Centroamérica quiero hablar geográficamente. Se calcula que la riqueza que nosotros tenemos ahí es de 300,000 millones de dólares, sin contabilizar el gas natural. Nosotros del lado allá, del lado oriental, Colombia ya ha descubierto yacimientos de gas natural. Nosotros, puede ser que en Darién, para allá, para esa área, por ahí por donde entran los migrantes y todo eso, nosotros tengamos gas natural que no sabemos. Entonces eso aumentaría más la riqueza. Entonces nosotros creo que como sociedad en un momento dado vamos a tener que determinar, oye, vamos a explotar o no. Por otro lado también, nosotros tenemos una diversidad biológica que es única y que es una de las mayores. Pero ahora, Rafael, hay varios discursos dentro de la discusión, porque pese a que lo que se busca, sobre todo, es hablar sobre el tema del contrato en sí mismo, hay quienes van precisamente con esa premisa de que no debería haber explotación de ese tipo de recursos en nuestro país, que no tiene mucho que ver con la discusión del contrato en sí, y aparte de eso crea cierta confusión en la sociedad, quienes empiezan a dividir quizás sus criterios y perdemos el norte al final, que es importante, qué es lo que realmente deberíamos estar vislumbrando frente a lo que estamos mirando con respecto a este tema, si es precisamente el de preservar, por un lado, los recursos y cómo se están explotando, porque esa es la otra gran pregunta. Si hay o no hay daño, y frente a esos daños,
hay otras actividades que también están causando Sí. daños que nadie está señalando. Ujú. Y esos son aspectos importantes. Y por otra parte, también el cómo nos blindamos no solamente en el aspecto minero, sino en otros aspectos, porque se pide mucho que haya inversión extranjera en el país. Sí. Pero el que haya inversión extranjera tiene muchas implicaciones. Entre eso, negociar con esas empresas. Y hoy día quizás pueda hacer con esta empresa, pero si mañana viene una multinacional con intenciones también Sí. de explotar no solamente los recursos, sino el talento, ¿cuáles son, digamos, esos puntos que ya como panameños nosotros tenemos claro en lo que queremos conseguir? Porque pareciera que aquí le decimos a la gente vengan, pero no sabemos qué queremos. Cuando vienen, entonces hacen con nosotros como ellos se plantean, y es en donde empiezan las discusiones y nadie se siente conforme. Mira, Panamá tiene una experiencia valiosísima en negociar con este tipo de empresas. Y un ejemplo lo tenemos, que es reciente, de hace menos de 20 años, que fue para la contratación de la empresa que iba a construir el canal. Ujú. El canal ampliado que llaman, ¿no? Y hubo todo un proceso. Hubo un proceso no solo con el equipo interno del canal de Panamá, creo que le llaman como la dirección de ingeniería, sino también con consultores externos que determinaron y no, finalmente se eligió la mejor empresa, pero era peor, porque esas empresas son terribles, y todavía hay casos de SACIR que SACIR está reclamando. La mayoría de los casos los ha perdido, pero nosotros allí tenemos un parámetro. Claro. ¿Qué ocurre con Quantum? Quantum aprovecha, y eso lo ha hecho en África, aprovecha donde no hay institucionalidad. Nosotros tenemos una gran institucionalidad en el canal de Panamá. Cuando se traspasó, o Panamá recibió el canal, había 60 60 manuales de operación, 60 estatutos, y eso los aplicaron a Panamá. Eso existe allí. Claro. Era una empresa de primer mundo que la recibe un país de tercer mundo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos allí? Tenemos todo, vamos a decir, una experiencia acumulada. Pero acá, mira, es impresionante lo que dijo Salamín, Marcel Salamín, que a él lo llamaron de la presidencia: queremos que usted sea de la comisión. Y cuando llegó allá, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Dice, no, es que ya los periodistas están esperando para anunciar que estamos creando la comisión. Pero no solo eso, en el intervalo se reunió con el entonces ministro de la presidencia, que es el candidato a la presidencia de la República y vicepresidente de la República, y le leyó, dice, aquí está la línea de Torrijos, donde dice, los subalternos siguen lo que el jefe diga. O sea, esa es la negociación. ¡Qué horrible! Bueno, pero que tú dijiste algo bien importante, que buscan países donde no hay institucionalidad. Entonces el problema aquí, que podemos mirarlo por todas partes, sigue siendo el mismo: la falta de institucionalidad que tenemos como Estado. Entonces, yo no escucho a la gente protestando porque la institucionalidad va en decadencia. O sea, aquí van a haber 1 y 1000 problemas, porque todos los días hay problemas, y vemos gente que se queja por el agua, vemos gente que se queja por la corrupción. El tema de la mina... Problemas no faltan. Los problemas no faltan. Aquí este tema de la mina es otro más, pero el tema de la institucionalidad, que si no se refuerza, al final vamos a seguir generando Totalmente. más. Esa es la llave de escape que no se cierra. Y tenemos institucionalidad. Mira, la institucionalidad del canal, ella debía rociar el resto del país. Claro. El canal está administrando algunas de las potabilizadoras que están allá en el área oeste. Creo que la Laguna Alta, no sé qué. Hay un montón de potabilizadoras, y quien las ayuda a administrar es el canal, con unos estándares diferentes. Es más, el IDAN debía de alguna manera recibir, digamos, un poco la lección del canal. Y el canal tiene, por ejemplo, la potabilizadora de Miraflores, que le vende agua al IDAN, y es manejada con unos criterios diferentes. Nosotros no debíamos
permitir en ningún... Y ya han querido algunos jerarcas de aquí que el canal venga al estercolero este. Esto es horrible. No puede ser. Lo que tienen es que ir nuestras organizaciones para que haya algo institucional al régimen que tenemos del canal, que además lo hemos hecho nosotros, porque el título constitucional del canal no lo inventaron en Estados Unidos, fue una decisión nuestra. Entonces... Y con la idea precisamente de preservar algo mayor a los intereses personales o particulares. Es correcto. Mira, por ejemplo, lo que algunas personas dicen, bueno, hagamos, porque hay una inversión en la mina, concretamente en esta mina, en ese yacimiento allí de Donoso, ajá, hay una inversión. Ellos dicen que de 10,000 millones. Yo no sé si eso es verdad. Yo ni les creo, yo les creo la mitad, pero bueno, pon que hay una inversión grande. ¿Qué ocurre? Nosotros podríamos perfectamente como Estado entrar en una asociación público-privada. Bueno, que habría que considerar todas esas, pero como lo veo, Rafael, es que para poder llegar a esa discusión habría que haber tenido de antemano esa institucionalidad de la que carecemos. O sea, para poder... O sea, lo que brinda el canal, y algo que escuché una vez de no sé si fue un ex administrador o era uno de los vicepresidentes, era esto que a mí me marcó. Eso fue hace unos años. Es bastante joven y lo entendí así. Y él dijo así: el día que el canal cae en manos del gobierno, hasta ahí llegó el canal. O sea, y eso tiene muchas implicaciones, y es precisamente porque no hay esa institucionalidad, y son dos mundos aparte, sí, dentro de un mismo país, no porque esté dentro del territorio, sino porque las dos administraciones que a algunos no les gusta o no, que haya un control dentro del canal como el que tiene, prácticamente distinto, es lo que ha permitido que las decisiones que se han tomado vayan en función del mejoramiento, y es muy fácil recibir todos los años el presupuesto del canal y los aportes que ofrece, sin ver todo el trabajo que se ha hecho desde sí, allá adentro. Entonces, no veo el mismo nivel o la misma exigencia en el resto de instituciones que como tú bien lo mencionaste, y esto es bien importante, es un sistema, es un modelo que se ha hecho aquí. O sea, no es que nosotros lo importamos, es un modelo que nos ha servido sí, para ampliar el canal y para pensar ahora en las perspectivas a futuro. Y lo mismo no se ve aquí, no se ve en el resto de las instituciones, sí, Rafael. Pero bueno, oye... Y el canal, mira, el canal hoy, los barcos del canal ampliado, los post-Panamac, lo que se había pensado, como dicen, el punto de equilibrio, cuando íbamos a llegar a él, ha sido mucho más rápido. Claro. Es más, ni siquiera nadie hablaba que por un tránsito iba a pagar $1 millón. Y hay barcos que han pagado mucho más de $1 millón por transitar. O sea, nos ha ido bien, nos pudo haber ido mal. Pero además otra cuestión importante, nosotros en nuestro estado, y es un sueño, nosotros debemos ser plebiscitarios. Esa fue una decisión que nosotros decidimos a través de un plebiscito. A través de un plebiscito. Que si esto hubiera fracasado, porque uno no sabe, de repente se seca el canal, viene el cambio climático antes, o no sé qué, pasa algo, era responsabilidad de todos. Hoy yo pienso que el PRD, los jerarcas del PRD, frente a este contrato en clave, tienen mucha responsabilidad. Y yo creo que ya se huele que le van a pasar factura en las elecciones. Y es una pena porque Torrijos, que fue un poco por donde yo llevé mi intervención, Torrijos pensó el PRD para otra cosa. No para que vengan a saquear más el país. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Es la pregunta. Para que precisamente la base ideológica del partido que funda Torrijos termina siendo todo lo contrario a lo que él pensaría en su momento, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso tiene un sinnúmero de factores que probablemente hayan llevado a la decisión a donde estamos en estos momentos. Pero, oye, yo no quisiera esperar más al profesor que nos acompaña. Es panameño. Hoy tenemos un invitado especial y vive en Argentina. Nos acompaña el profesor Martín, también como Torrijos, Martín. Martín Jason, profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, un gustazo tenerlo acá
nosotros tenemos que irnos dentro de poco a cambio, pero sí quería hacer la introducción un poco antes acá con usted. Cuéntanos un poco, usted vive en Argentina, da clases allá. Sí, vivo en la Argentina desde hace bastante tiempo porque llegué en el año 83, justo el año en que volvió la democracia en la Argentina, y he estado viviendo ahí desde aquel momento. He salido del país por distintas razones, pero es mi base de operaciones, ¿sí? Doy clases, antes daba clases presenciales y después con internet por la pandemia he pasado a la modalidad de clases por internet, que me ha venido muy bien. Claro, bueno, la Argentina que es un país bastante interesante y hay como un cruce, ¿no?, cultural constantemente. Hace unos días conversaba con una persona de Argentina, una argentina que vive en Panamá, y me decía, Panamá es tierra de oportunidades. Así que hay muchos argentinos también en Panamá viviendo y les encanta, y qué bueno saber que también allá hay panameños compartiendo un poco, que están pasando por situaciones bien interesantes, sobre todo en la parte electoral, con una idea encabezada por Javier Milei, ¿no?, de ese liberalismo económico y una posible dolarización como respuesta a la crisis económica. ¿Cómo se perfila? Primero, teniendo la experiencia de un país dolarizado como este, en donde el sistema, bueno, ha funcionado, aún sin tener banco central, y ahora estando en un país donde se busca y se aclama el traer ese modelo para rescatar la economía. La palabra interesante utilizada es muy interesante. Sí, la situación de la Argentina es muy particular. Es un país que, por razones que yo desconozco porque no es el campo mío, no soy economista ni sociólogo ni nada que se le parezca, es un país que ha tenido problemas económicos, que sigue teniendo y repitiendo problemas económicos desde hace muchísimos años. Y un problema gravísimo que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo es el de la inflación. Tal vez aquí se entienda un poco la inflación, no mucho, porque los precios van subiendo, la gente se queja, pero el tema de la Argentina es que la inflación es constante, frecuente y muy marcada. Los precios pueden subir 10-20% en un mes, en 2 meses, no en un año. Nosotros oíamos hace unos cuantos años, que creo que fue en el Canadá, donde hubo una inflación anual de 1% y la gente salió a la calle a protestar. En la Argentina eso nos hacía desternillarnos de la risa, porque cuando tenemos una inflación de 10% todos los meses, con una inflación interanual de 100% o más, pues nos causa mucha gracia que la gente proteste por un 1% de inflación. Debido a esta situación, la situación económica, mucha gente se ha estado yendo del país, desafortunadamente, sobre todo los descendientes de ciertos países. Saben que en la Argentina ha habido muchísima inmigración europea, sobre todo de España e Italia, y los descendientes de personas que fueron de esos países a la Argentina por los años 40, 50, han estado pidiendo lo que se llama la restitución de la nacionalidad, de la ciudadanía de aquellos países, y han estado volviendo a ellos para tener una situación económica más estable. La dificultad económica lleva entonces a una dificultad social. Claro. Y uno de los graves problemas que señala la gente siempre es el tema de la inflación y luego de la seguridad. En momentos como estos, se sabe que la política entonces comienza a ser un mar de fondo. Y uno de los emergentes de la política argentina actual es un político que he visto que en muchos lugares le han estado poniendo el ojo, Javier Milei. Él ha hecho las propuestas que mencionabas, como la dolarización. Acá en Panamá no llamaría tanto la atención la dolarización porque se efectuó en el país. Trabajamos con el dólar nosotros. Se efectuó desde la incepción del país.
Pero una cosa es un país chico como era Panamá entonces, con una población de menos de 1 millón de habitantes, que en aquel momento tenía distintos tipos de monedas, se utilizaban distintos tipos de moneda en Panamá. Ajá. Y había sufrido Panamá también la inflación de Colombia. En Colombia hubo inflación en varios momentos por el siglo XIX y hubo cambios de monedas durante ese tiempo. Pues la dolarización lo que logró aquí en Panamá, hablo de 1904, logró cierta estandarización, claro, lo cual benefició. Yo no sé si en un país como la Argentina la dolarización sea una cosa conveniente. En primer lugar, hay un problema uno lo que piensa es la pérdida de la soberanía económica. Pero hay que pensar todo muy bien. Es cierto que actualmente en la Argentina el dólar se usa mucho. Es decir, uno no va por la calle comprando y vendiendo en dólares, pero para las grandes transacciones se hacen los intercambios en dólares. Que eso también puede tener un impacto importante, no solamente en el área económica, sino también ya se está viendo en la parte social, que por algo también le ha causado tanta simpatía a Milei. Profesor, tenemos que irnos a un cambio comercial. Y ahí el de Recho nos está diciendo, vamos al cambio. Así que, pero es muy interesante estos planteamientos y seguir abordándolos un poco, sobre todo con su experiencia, tanto como en un país dolarizado, estando en Argentina, y esas conexiones culturales. Usted es profesor de español. Sí, también. Así que a través de la literatura uno también puede ver muchas cosas que redundan dentro de la sociedad. Ahí en la literatura es donde se recoge prácticamente el reflejo social. Y cómo parte de esa experiencia argentina también se puede aplicar para aprender de lo que se está haciendo bien y mal en la región, porque al final pues Latinoamérica sigue siendo una región bastante homogénea con todas sus desigualdades. Así que nos vamos a cambio, Di Reich, a la vuelta pues seguimos con la segunda parte de Menú Ejecutivo. 12:36 del mediodía, seguimos con más de nuestro Menú Ejecutivo de Ancon. Tengo que informarles que el Ministerio de Obras Públicas va a llevar a cabo el cierre total de los 4 carriles del puente vehicular de San Miguelito desde hoy lunes hasta el jueves en un horario nocturno, desde las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Estos cierres se marcan en los trabajos de construcción de las nuevas losas de rodadura del puente que se ejecutan utilizando el método de rehabilitación progresiva. El proceso incluye la reposición de los apoyos de los neoprenos y las losas de rodadura. Los retornos de vehículos durante estos trabajos serán coordinados en colaboración con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y también la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía. Esto como parte del estudio del proyecto más amplio de estudio, diseño, construcción y financiamiento de calles en el distrito de Panamá. Y por otra parte también hay que decir que la Autoridad Marítima de Panamá anunció el cierre temporal del puerto Taboga, esto por fuertes mareas en el Pacífico que han afectado parte de la estructura del muelle. En el comunicado, la AMP también explicó que el cierre se va a mantener hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, y también hicieron un llamado a la ciudadanía para que siga las instrucciones, esto es importante, por parte del sistema de protección civil y de la propia autoridad marítima para evitar pues realizar actividades marítimas mientras que persista el aviso por mareas máximas. Y seguimos con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo de Ancon. Empezábamos conversando con el profesor Martín Jason, que nos acompaña desde Buenos Aires. Es panameño y es profesor de lenguas, no solamente español, decía antes del cambio, también enseña inglés y francés en esta nación sudamericana. Un país muy interesante y grande, Argentina, profesor, le gusta mucho el Caribe. Yo recuerdo trabajando en el aeropuerto, muchos argentinos viajando a República Dominicana y algunos que les ha encantado Panamá por el tema de las playas. Pero fuera del aire, en el cambio, hablábamos un poco de las desigualdades que existen. Al final, un país como Argentina, industrializado, en inicio del siglo XX, la economía de Argentina estuvo muchísimo mejor que incluso muchos países de primer mundo hoy día. ¿Qué pudo haber pasado? Usted que conoce un poco más la situación y cómo podemos aprender un poco de ejemplos de países en Latinoamérica que han caído en eso.
¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué me lo pregunta a mí? Vargas Llosa tiene una frase que voy a decir con perdón de los oyentes, un personaje pregunta en una de las novelas, ¿cuándo se jodió el Perú? Y es una pregunta que mucha gente se ha hecho en la Argentina. ¿Cuándo pasó eso con la Argentina, no? ¿Cuándo comenzó la cosa a ir barranca abajo? Yo no lo sé, pero en realidad es una pena que uno de los países que estaban en la etapa que se llamaba en vías de desarrollo, como la Argentina, uno de los países cuya moneda era fuerte en toda Europa, allá se haya venido abajo de la manera como se ha venido. A pesar de ello, todavía hay cosas muy buenas en la Argentina, afortunadamente. Y a pesar del tema que mencioné antes, del problema económico que ha llevado al tema de la inseguridad diaria en el país, pues se sigue sobreviviendo. Claro. Una palabra que es un común denominador en muchos países latinoamericanos, ese constante sobrevivir de muchas personas, en donde vemos quienes están más aventajados, quienes tienen ingresos lo suficientemente buenos como para poder adquirir más frente a quienes se ven en limitaciones. Pero bueno, tendría que preguntarle esto que también es obligado. ¿Cómo se perfila Panamá dentro de un país como Argentina tan al sur? ¿En qué sentido? ¿Cómo se perfila Panamá? ¿Cómo se ve? Sí, ¿Cómo nos ven? ¿Sí? Bueno, nos ven como un país tropical donde se puede venir de vacaciones, donde se pueden hacer muchas compras. Y bueno, como la visión que tienen ellos de los países de por acá, que es un pueblo muy alegre, donde se pasa muy bien. Esa es la visión. ¿Influye algo el dólar? Sí, yo creo que influye algo el dólar, ¿no? Yo mencioné antes que el dólar allá se utiliza. El dólar no es ni curso forzoso, ni siquiera es curso legal en la Argentina. La realidad, sin embargo, yo le comentaba a un amigo el otro día que todas las grandes operaciones en la Argentina se realizan hoy día en dólares. Si uno va con... Es más, miren, para el alquiler de los apartamentos, la compra de un bien inmueble, el precio lo van a cotizar en dólares, siempre en dólares, porque se sabe que esa es una moneda fija. Si se cotiza en pesos, se sabe que van a tener que estar aumentando el precio de los pesos. Yo en un momento alquilaba un apartamento para una oficina y el contrato era en dólares. Entonces podía fluctuar el peso, pero todos los meses había que pagar en dólares o el equivalente de pesos en dólares, ¿no? O sea que de alguna manera también se realza la importancia de tener una moneda que sea estable. Estable, eso es importante ya. Por supuesto. Y durante todos estos años, ¿cómo ha sido su experiencia, no? ¿Ha extrañado algo a Panamá? A ver. Eso está bien. ¿Qué pregunta? Yo una vez le pregunté a un amigo que viaja mucho, vive acá y viaja mucho, que qué le pasaba a él con Panamá. Él dice, mira, yo cuando estoy bien, pero cuando estoy afuera no extraño, ¿no? Yo en realidad no extraño a Panamá, pero cuando llego acá quiero estar con el sol panameño. Si hay algo que yo echo de menos, es el sol panameño. Eso me hace mucha falta. En realidad, una de las cosas que no hago cuando vengo a Panamá es ir al cine, porque no voy a estar encerrado en la oscuridad y perderme el sol. Sí. Martín, una consulta. ¿Cómo es la temperatura? Nosotros aquí tenemos terror al frío. Por ejemplo, hay muchas oportunidades para ir a Canadá. Canadá es un país muy abierto que
Al contrario de Estados Unidos, que cierra la migración, Canadá quiere que mucha gente, y sobre todo si ya son profesionales, se vayan a vivir allá, pues está despoblado. Claro. Pero la gente dice, acá yo no aguanto ese frío. Y aguantan el de Estados Unidos, pero el de acá, el del sur, pero allá arriba nada. Y Argentina es casi del otro lado. ¿Cómo se resuelve el tema del frío allá? Bueno, mira, Buenos Aires no es una ciudad tan fría. Las áreas del centro, vamos a decir en primer lugar esto: Argentina es un país muy grande. El norte de la Argentina es en muchos sentidos muy parecido a Panamá climáticamente. Hay lugares donde la temperatura sube a 40, 45 grados. Oye, eso es mucho. Sí, en Misiones, por ejemplo, sí. La provincia de Misiones. Y aunque uno siempre piensa en la Argentina, piensa en Buenos Aires, la gran ciudad, en la Argentina tienen selvas, tienen selvas y tienen montañas y todo eso. Bueno, y hacia el sur es donde hay mucho frío, eso sí. Y puede ser como Canadá. Y yo tuve una compañera de trabajo que había vivido en el Canadá durante varios años, y ella me contaba cosas. Me decía que, por ejemplo, les enseñaban en la escuela que cuando volvían de la casa no se quitaran los zapatos de manera inmediata, sino que esperaran un poco a que tuviera temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el frío era tanto y se congelaban los pies a pesar de los zapatos y de todo lo que llevaban, que al quitarse uno de los zapatos podía quitarse un dedo, por ejemplo, del pie. Entonces, y lo malo de esto es que uno no se daba cuenta. Entonces, para evitar eso, se vuelve uno a la casa y espera que suba un poco la temperatura, y después, en ese momento, se quita los zapatos. Así que creo que la experiencia de ir de Panamá al Canadá no creo que sea la mejor. No, claro, que es muy interesante, y eso también habla un poco de las razones por las cuales dentro de los países que menos migran en busca de distintas oportunidades. A veces no se migra solamente por una mejor vida, sino porque uno quiere cambiar de entorno. Pero Panamá figura dentro de esos países de Latinoamérica que tiene esa menor necesidad de emigrar. Pero llama mucho la atención, profesor, que usted regularmente lo decía, Rafael, el panameño migra hacia el norte. muy poco apuntamos hacia el sur. ¿Qué lo lleva allá? Bueno, tengo que decir la verdad. Fui por amor. Claro, eso lo explica todo, y ahí no hay que dar más explicación al respecto, pero es muy interesante. Y bueno, siguiendo mi pregunta anterior a la que acabo de hacer sobre qué extrañaba de Panamá, la situación actual, de alguna manera, usted que ha estado tanto tiempo afuera y ha venido y ha encontrado que hay distintas discusiones, algo ha cambiado Panamá, lejos de la parte de infraestructura, sino en la parte de ese imaginario colectivo que usted haya notado. No sé qué decir sobre eso. Yo cada vez que vengo a Panamá veo cosas diferentes, ¿no? Y trato de ver cosas y me encuentro con cosas diferentes y me encuentro con cómo somos los panameños, ¿no? Y me causa un poco de gracia porque hago el contraste con la Argentina. Por ejemplo, esta mañana yo estuve caminando, iba de donde estaba un café y después volví, y noté varias veces algo que me pasó en días anteriores, que la gente que yo no conocía para nada me cruzaba y me saludaba y me decía buenos días. Y eso es algo que me causaba un poco de gracia porque en la Argentina no me pasaría, ¿no? Y bueno, no sé qué cosas han cambiado. Desde luego la ciudad se ha puesto mucho más grande, hay muchas más construcciones, cosa que me parece que está muy bien. Algunas me han parecido inclusive mucho más, digamos, valiosas, en el sentido de que el material que han utilizado es superior al que había cuando yo vivía o que yo viví en la infancia, ¿no? Lo cual quiere decir que ha habido una mejora económica en el país.
Pero bueno, yo también estoy hablando de lo que yo he visto y de la ciudad de Panamá, de donde he salido muy poco, ¿no? Me parece que sí ha habido una mejora en toda una serie de cosas, bueno, lo cual me alegra. Lo único que espero es que esta mejora no sea solamente transitoria, ¿no? Que sea una cosa sostenida y que sirva para muchos más, ¿no? Para todos. Martín, yendo a Argentina, dices que, bueno, nos informas que está desde 1983, o sea, estamos hablando ya de 40 años, justamente se están cumpliendo 40 años, ahora en 2023, es un tiempo suficiente. Te tocó la época ya, terminando pues ese periodo tan terrible, el infierno, ¿no? de la parte militar. Yo llegué, ¿no?, con la democracia, porque sí, la democracia volvió a la Argentina en el 83. Exactamente. O sea, justo en el periodo, punto. El periodo anterior fue un periodo, o sea, Argentina. Yo tuve la oportunidad, nunca lo leí todo, lo tengo allí, pero leí parte del informe Sábato, una cosa terrible, realmente sobrecogedora de las cosas que ocurrieron allí. Y he seguido un poco los efectos, ¿no? Por ejemplo, todos estos niños que se lo dieron a militares, los hijos de los desaparecidos. De los desaparecidos, sí. Unas cosas terribles. Y eso sigue hoy todavía, ¿no? Eso no es un ciclo que no se cierra. Entonces, allí vino políticamente un periodo de el grupo, digamos, tradicional, los peronistas, los conservadores, el Partido Radical. O sea, cómo fue evolucionando eso, y hoy llega, pues, volvemos a Javier Milei, cómo se llega hasta aquí, cómo fue evolucionando, cómo ha sido tanto desencanto, parte de los radicales, parte de los peronistas, y hay tantas visiones de los peronistas, tantas versiones, ¿no? Y por otro lado, cómo se llega hasta este caso, y bueno, sí, porque quedó de primero y de repente no sabemos si va a ganar. Porque es ¿no? un caso paradigmático también, porque estamos viendo que durante los últimos años siempre estuvo esa división, bueno, ahora los kirchneristas, ¿no? Alternancia, ¿no? Sí, esas alternancias que ha habido, pero sale una figura totalmente distinta que pudiera cambiar el destino para bien o quién sabe, ¿no? El caso de Milei es un caso, yo no sé si, iba a decir muy especial, pero no sé si decir especial. Ajá. Porque se están viendo situaciones parecidas en otros países en el mundo, ¿no? Como que hay un viraje hacia el tipo de pensamiento que representa Milei. Ahora, el tema es yo no sé si la gente ha votado tanto los que han votado por él han votado tanto a favor de él como en contra de los políticos que están ahora en el poder. Claro. Sí. Es la pregunta que me hago yo, no solamente yo, se la hace un montón de gente, ¿no? Mucha gente está descontenta con cómo se maneja la política porque ha habido muchos casos de corrupción y de favoritismo y bueno, de toda una serie de cosas negativas. La economía anda bastante mal, entonces se dice, bueno, entonces cambiemos esto, cambiemos a los señores que son los que nos están imponiendo estas formas de vivir que no nos convienen. Entonces votan por Milei para ver si se puede hacer algo. Ahora, una de las cosas que yo veo con Milei, la política no es el campo mío, que conste. Por suerte no. Pero una de las cosas que veo con Milei es que él hace propuestas que uno dice, bueno, eso está muy bien. Bajar los impuestos, excelente. Quitar los subsidios, porque está comprobado que en la Argentina hay mucha gente que vive de subsidios, pero desde hace varias generaciones, literalmente. Entonces, terribles. Uno dice, pero esto no debe ser, y nosotros pagamos nuestros impuestos y los utilizan para mantener a una gente que no trabaja y no quiere trabajar y que no sabe trabajar. O sea, que no es una discusión exclusiva, porque aquí en Panamá también ha habido algunos pronunciamientos al respecto muy similares, ¿no? Que quizás no están marcados, pero es una discusión que sobre todo allí sí se ventila bastante. Sí, claro. Entonces, pero ¿qué sucede? Él dice, hay que quitar los subsidios. Excelente, quitemos los subsidios. Pero
toda esta gente sin subsidios va a conseguir trabajo. ¿Y dónde? Esta gente va a saber trabajar, está preparada para trabajar. Entonces, las propuestas de él, esa propuesta de eliminar los subsidios para gente que no contribuye a la sociedad, para mí es aceptable. Pero, ¿cómo se va a hacer? Esa es la pregunta clave. Y luego tiene otras propuestas que yo encuentro aberrantes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Milei? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Es la persona adecuada? Ahora, hay que señalar una cosa importante con Milei. Milei no tiene mucho empuje en todo el territorio argentino, sino que tiene cierto empuje sobre todo en la capital. Desde luego, la capital, Buenos Aires, es importantísima. Es el colegio electoral más grande, sí. 40%, 30%. Entonces, es importante tener mucha representación ahí. Pero no tiene manifestación general en todo el país, salvo excepción, ¿no? Es decir, ha ganado en algunos lugares, inclusive donde sus candidatos han sido mínimos, pero no tiene una representación total en el país. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta. Ahora, las elecciones son en octubre. Correcto. ¿Y qué pronóstico? ¿Cómo se ve? ¿Va a haber tres fuerzas allí? ¿Cómo? Sí, son tres fuerzas. Milei, el peronismo que está en el poder ahora ese mismo. Massa, ¿no? El ministro de Economía. Massa, sí. Ajá. Y luego serían los radicales. Más que radicales es la Unión por el Cambio, se llama. ¿Sí? Y donde también el candidato es que era una mujer ministra de Economía, ¿no? Ahora de se me finanzas, escapa, se me escapa el nombre. No, de finanzas no era. Sí. Bullrich. Bullrich. Sí, Patricia Bullrich es la candidata. Ahora, ¿qué dice la gente, usted como profesor, con los que usted conversa del día a Pero día? es que no sabe de política, pero parece que sí sabe. Sí, pero ahora, una cosa es escuchar a los analistas, que uno ve y escucha en los medios internacionales, y otra cosa es lo que dice la gente, porque a veces no es lo mismo. No es lo mismo. Pero regularmente la gente, ¿qué dice? Bueno, tenemos eso ahora mismo. Hay una cuestión de un vaivén que la gente no sabe muy bien qué hacer. Es decir, no muy similar a lo que vemos hoy día aquí en Panamá. Lo que habría que pensar es mirar la sociedad, digamos, si la vemos en capas sociales, vamos a ver que la clase media va a preferir, por lo general, una persona como Milei, pero no sé hasta qué punto. Mientras yo he estado acá, una de mis alumnas, es una señora grande, es médica, y ha estado trabajando en el Estado, me manda una de esas cuestiones por WhatsApp, dice, mira lo que está haciendo Milei, este tipo es impresentable. Y uno diría, bueno, que ella votaría a Milei, pero no se lo acepta, no se lo banca, como se dice allá en la Argentina. Ese era un fardo, ¿verdad? Sí, bancarse, no se lo banca. Sí, porque para usar también un término argentino, ella lo encuentra infumable. Infumable, sí. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Son estos tres grupos. El grupo que está en el gobierno, con Massa ahí como el gran candidato, está tratando de asegurarse la mayor cantidad de votos posibles y a lo mejor los obtenga, no se sabe. Y está utilizando los medios habituales, ¿no? Por ejemplo, han dado ciertos bonos para los pensionados, porque, esto no lo mencioné, la pensión mínima en la Argentina ahora es alrededor de $38. Wow. Entre los pensionados yo, que conste. Jubilado, perdón. Yo tengo la jubilación mínima y en dólares son $38. No puede ser. Es poco. ¿Y qué se puede comprar con $38? Bastante poco.
Oye, bueno, con eso hemos llegado al final, se nos fue el tiempo volando, mucho podríamos hablar, pero profesor, gracias por acompañarnos, hacernos esta gentil pues ocasión de acompañarnos, y gracias al profesor Candaneo, como siempre, que nos acompaña cada lunes para hablar un poco de las perspectivas, ¿no? de un país muy al sur del continente, entre Chile y Argentina, y sepan quién está más al sur. Creo que es Argentina con Bariloche. No, Argentina tiene todavía más todavía. Bariloche es un lugar de turismo, ¿eh? Sí. Creo que está... ¿Cómo se llama? Muy lindo. ¿Cómo que se llama el lugar Yo sé que... Abajo. Que muy abajo. Que yo Tierra iba... del Fuego. Sí. Patagonia. Sí, por allá iba, sí. Oye, pero se nos fue el tiempo. Gracias por hacernos la gentil pues ocasión de acompañarnos, y bueno, a todos por acompañarnos a través de el 92.1 FM todos los días de lunes a viernes aquí en Menú Ejecutivo de Ancon. Por supuesto que ojalá podamos hablar con ustedes más adelante, así sea virtualmente. Ya sabemos que contamos con un amigo en Argentina, sí, para hablar. No tiene que ser de política, a veces también hablamos de literatura y cosas importantes. Bueno. Sí, política, sé que es otro deporte aquí. La gente pelea para ganar, compite para ganar a veces, sí. No tanto por resolver los problemas del país. Pero nos vamos, porque ya viene la cancha. Información deportiva, lamentable la noticia del jugador del CAI, la de ayer, a quienes tendemos también nuestras condolencias a toda la familia y el equipo. Probablemente muy seguramente van a hablar de eso en la cancha, como la violencia sigue haciendo estragos, y en una actividad como el deporte, que es la puerta de salida para este mundo, pues lastimoso lo que pasó, pero bueno, de eso y más, sobre todo en la cancha, con Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez y de Reich, quien se queda para seguir amenizando la programación hasta las 3 de la tarde, cuando viene John de León con Entre Comillas Magazine. Me despido. Esto es Radio Ancon.